danzaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo María con el tamboril, lo aplaudiré y cantaré. Él se lo merece porque Él es bueno, amén. Quiero terminar la serie entendiendo el número 6, porque a veces decíamos, uy, el 6, peor si es el 666, ¿verdad? Lo reprendemos, y de hecho lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero hay una bendición de parte de Dios en el número 6, y como nosotros cumplimos 6 años, ¿verdad? Y estamos saliendo del 6º año y entrando al 7º, hay una gran bendición. De hecho, usted sabe que 6, ¿cómo se logra conseguir el 6? A ver, para los que les gustan las matemáticas, ¿cómo se consigue el 6? 3 por 2. O 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 6, ¿verdad? ¿De qué otra forma? 24 dividido para 4. ¿Verdad? Pero entonces 3 por 2, ¿va? La más fácil. 3 es número de Trinidad. Pero el número 3 significa seguridad. Y le voy a decir por qué dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe, dice. Está en Eclesiastés. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces nos habla de seguridad. Y 2, nos habla de testimonio, de ayuda. Porque la Biblia menciona que hay 2 paracletos, ¿verdad? Uno es Cristo y otro es el Espíritu Santo. Y paracleto significa enviado al lado de uno para ayudar, para auxiliar. Entonces por un lado tenemos la seguridad y por el otro la ayuda que nos da el número 6. Nos lleva al número 6. Entonces quiero que veamos ¿qué otras bendiciones hay en el número 6? Y mire, por ejemplo, en Esther capítulo 2 y verso número 2, es un verso que quizás usted ya lo ha leído, pero dice, cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, mire, 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así. Mire, esto es lo que me llama la atención. ¿Cómo se preparaba una doncella para presentarse ante el rey? Por principio, dice que tenía que pasar 12 meses en preparativos para poder ver al rey, una doncella, para que el rey la escogiera, para que el rey la eligiera, para que impactara al rey, tenía que estar 12 meses. ¿Alguien se recuerda qué significa el número 12? Gobierno. Reconocimiento de autoridad, reconocimiento de gobierno. Yo le he dicho en muchas ocasiones que lo más difícil que le es al ser humano es obedecer. Usted sabe que de hecho el primer pecado fue por desobediencia. Entonces la humanidad entera le cuesta obedecer. Por eso, dígale a su hermano que usted tiene a la par, te felicito porque tú eres obediente, dígale. Ay, como que no le dijo, ¿verdad? O ¿por qué se ríe? Porque quizás usted lo conoce o la conoce, que no es obediente, ¿verdad? Déjeme tomar un poco de agua. Entonces, dice, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Mire cómo era la preparación de Esther. Porque entre todas estas doncellas, entre todas estas mujeres, estaba una que se llamaba Esther, que todavía no había sido elegida por el rey Asuero.
sino que ella se estuvo preparando. Entonces 6 meses con óleo de mirra. El óleo es un aceite, usted sabe. El aceite se obtiene de muchas formas. Pero en la antigüedad el aceite se obtenía machacando, prensando las aceitunas, ¿verdad? Las prensaban, ¿verdad? Las ponían en una prensa y les empezaban a apretar y apretar y apretar. Y cuando estaban bien apretadas, empezaba a salir el aceite y caía en un depósito de piedra que tenían y ahí lo iban sacando. Después sacaban el puro bagazo de las pobres aceitunitas, ¿verdad? Yo una vez le enseñé acerca de la parábola de la aceituna, ¿verdad? Cómo usted y yo deberíamos de ser como las aceitunas. Si las aceitunas pudieran hablar, cuando las meten en la prensa, todas las aceitunas reunidas, ¿verdad? Contentas, ahí felices. La reunión de las aceitunitas, ¿verdad? Ay, qué alegre, estamos en un canasto todas juntas. Y de repente la mano, ¿verdad? Los empiezan a agarrar y nos llevan a un lugar bien bonito. Miren qué bonito. ¿Por qué entonces están apretando? La única manera de que usted y yo produzcamos aceite es a través de las apreturas. ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo? Ay, 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 ay. ¿Cuántos quieren ser ungidos de parte de Dios? Allá le dije, ¿cómo entonces? Miren las aperturas. Usted no crea que la unción... ¿en dónde consigo la unción de Dios? No, la unción de Dios es a través del sometimiento. Y para someterse lo tienen que prensar a veces. Tienen que llorar. Padre, perdóneme, qué malo estoy. No, ¿verdad? No soy malo. Pero le estoy diciendo la verdad. Para que produzcamos aceite nos tienen que machacar. De hecho, el Jordán, usted sabe que el lugar es un lugar de humillación. El río Jordán se llama lugar de humillación, es lo que significa Jordán. Pero también tiene otro significado, que significa aceitunas machacadas, prensa de aceitunas también significa. Ay, ni modo. ¿Cómo no se va a humillar a alguien si lo están machacando? Pero aunque sea fuerte la machacada que le estén dando, sepa que lo que va a producir es aceite. Y entonces el poder y la unción de Dios por medio del Espíritu Santo se va a empezar a mover primero en su vida y después se va a empezar a mover en los demás que están alrededor suyo. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Entonces note, 6 meses con óleo de mirra. Ahora, la mirra, el aceite tiene un olor fragante, ¿verdad? Pero la mirra es figura de la amargura. La mirra es amargo. De hecho, mirra en el hebreo significa amargo. ¿Nunca usted ha conocido a alguien que sea amargado? Que usted, por más que lo trata de saludar, ¿cómo está? Buenos días. ¿Y qué tienen de buenos? Y usted al día siguiente no lo saluda y le dice, bueno, vos malcriado, ¿por qué no me saludas? De ninguna de las dos formas, amargado en el corazón. O no sé si usted de repente ha probado algo amargo, ¿verdad? Bueno, yo me recuerdo que una vez probé una sopa allá en mi tierra preciosa, Guatemala, que le llamaba, era una sopa de una hojita verde que se llamaba macuy. No sé si alguno lo ha probado, el macuy. Y yo veía que alguien... Ay, qué rico, como a mí me gustan las sopas. Ay, ¿querés? Me dijo, sí, cuando la voy probando, hermano. Creo que se me destemplaron hasta las uñas, creo yo. Hermano, ya le he dicho en otras ocasiones, pero yo dije, esta sopa es la sopa oficial de la gran tribulación. Dije yo, esta sopa qué horrible, amarga. Y yo veía que, ay, qué delicia, tomándosela. Ahora, note aquí entonces, 6 meses con óleo. Entonces, y la mirra, ¿qué tiene que ver esto? El óleo con la mirra, el aceite con la mirra. Es que es la única forma que podamos nosotros producir aceite. Machacados, prensados. Pero una vez que pasamos por esos 6 meses, aquí dice 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres, dice, ¿verdad? Ahora, todo esto tiene una enseñanza espiritual. Que tal vez un breve tiempo al que está padeciendo
con los micrófonos, que diga que está padeciendo, le parece mucho tiempo, pero en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, es un breve tiempo. Por eso es de que la Biblia dice, por un breve tiempo te dejé, pero ahora te voy a tomar. Pero ese breve tiempo, saber cuántos años fueron. Entonces, óleo y mirra al mismo tiempo, pero 6 especias y cosméticos. ¡Ah, qué bendición! Ahora quiero que lo veamos aquí. Mire, antes de que me falle el micrófono, ¿verdad? Óleo, este óleo o este aceite es el aceite shemen. Literalmente, este era el aceite que se utilizaba para ungir. Entonces, note que este proceso que debería de haber amargado cualquiera, porque lo estaban prensando, lo que está produciendo es aceite shemen, que es para ungir, pero también se convierte en un perfume. Y interesantísimo, trae fertilidad. Quiere decir que no importa, parecía toda muerta la aceituna porque no tiene nada, produce el aceite y viene mucho fruto. Aquellas personas, aquellos hermanos que han sido pasados por la prensa espiritual y que se han dejado, que no fueron de aquellas aceitunas que salieron huyendo y se saltaron de la prensa, sino que fueron valientes aceitunas, ay, van a llevar fruto, un fruto agradable delante de Dios. Ahora, mirra, como le decía, es la amargura, pero lo que yo decía, Dios mío, ¿cómo así que tiene que ver lo amargo con el aceite? Es que a nadie le va a gustar que lo estén prensando, ¿verdad? Si usted fuera una aceitunita, no le gustaría que lo estuvieran así apachando y moliendo hasta sacarle todo el jugo. Pero no se preocupe, dígale a su hermano que tiene a la par, hermano, no te preocupes, hermana, no te preocupes. Si tal vez todavía estás en la prensa, pronto va a salir el aceite y te va a hacer fructificar. El aceite te va a traer unción y te va a perfumar ese aceite. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno. Amén. Fíjese que esta palabra especias en el hebreo se dice besem, y lo que literalmente significa es una fragancia, un olor agradable, un olor sabroso. Pero no me refiero a un olor sabroso de comida, ¿verdad? Sino a veces hay alguien que está a la par de uno y huele tan rico, hermano, tan agradable. Y usted le pregunta, ¿qué perfume está usando? No, es que estoy sudando, le dice el otro. Todo humilde le dice el otro, ¿verdad? Así sudo yo, le dice. Pero es una fragancia. ¿Qué tipo de fragancia daremos nosotros delante de Dios? Cuando el Señor se acerca y empieza a oler en su huerto, porque usted y yo somos del huerto de Dios. ¿Qué olor daremos? Ay, pero mire, las especies, aparte de fragancia, significa un bálsamo. Eso significa para cicatrizar, ¿verdad? La mirra, la machacada. Entonces usted no se preocupe. Entre más lo machaquen, más sale, pero después viene el bálsamo. Dice la Biblia que el nombre de Jesús, oiga bien, el nombre de Jesús es como un bálsamo para nosotros. Tal vez hay alguien aquí que no entienda lo que es un bálsamo, ¿verdad? Pero es como una pomada que se pone. De repente a usted le duele algo o se quemó, ¿verdad? O se cortó y se pone un bálsamo. En primer lugar, le quita el dolor. En segundo, lo empieza a cicatrizar, ¿verdad? Así es el nombre del Señor Jesús. Pero este bálsamo es en 6 meses con especies. Pero si lo sumas son 12, quiere decir la obediencia. Mire todo lo que trae el ser obedientes. Esta es una bendición que trae el número 6 para los que son obedientes. Pero el que no es obediente. Ok. Entonces, me hace falta los cosméticos. Los cosméticos, vamos allá afuera tenemos para las mujeres una bolsa llena de cosméticos. No. Se dice tamruk en el hebreo, pero mire lo que significa. Atavío. Ataviar quiere decir vestir, preparar, engalanar, que se vea bien. El cosmético es figura de ataviarse, de verse bien. Le decía yo, no es lo mismo
No es lo mismo que la novia vaya bien peinada al altar, a que parezca como que metió los dedos mojados así en un tomacorriente, ¿verdad? Y le dio un toque eléctrico, ¿verdad? Pero también significa medicina. Este cosmético significa medicina. Ahora bien, recuérdese que está dentro del grupo de los 6, que está dentro de los 12. Entonces la mejor medicina es la obediencia. Dígale a su hermano, si estás enfermo, la mejor medicina es la obediencia. La obediencia. Porque la obediencia trae premio, la desobediencia trae castigo, chevetazo, ¿verdad? Aunque no me diga amén. Ahora, cosmético también significa limpiar. Quiere decir de que ya se ha pasado por todo un proceso para extraer el aceite, pero todavía hay que limpiarse más. ¿Acaso no dice la escritura el que esté limpio? Pero le pregunto, si está limpio, ¿de qué se va a limpiar más? Pero se da cuenta, la Biblia dice, el que esté limpio, límpiese más. Quiere decir, no deje que se ensucie. Hay muchos que vienen a la iglesia están tan llenos de Dios, reciben la presencia del Señor, el Señor les habla en profecía o quizás profetiza, y al nomás salir perdieron todo, no se mantuvieron limpios. Es que mire, cuando hay una persona, un hijo de Dios que se mantiene puro y que se mantiene en limpieza, allá afuera, en cualquier vuelta que dé, el enemigo lo va a querer ensuciar. Si no es en los ojos, en la mente, en el corazón, ¿sí? Claro, hay que limpiarse los pies. Mire, tan cabal el ejemplo. Porque el Señor Jesús reunió a sus discípulos en un lugar que se llamaba el aposento alto. O sea, el lugar donde se limpian los pies es en el aposento alto. Hasta me dan ganas, fíjese, de traer unos baldes y empezar a limpiar los pies. ¿Se recuerda cuando lo hicimos? ¿Quiénes estuvieron cuando lo hicimos? 2, 3, 4. Así todos asustadizos, ¿verdad? Ese día una bendición tremenda. Pero en el aposento alto, el Señor Jesús le dice, él dice que se quitó su túnica y les iba a lavar los pies. Y Pedro le dijo, Señor, disculpa, ¿cómo me vas a lavar los pies, Señor? Si mira cómo tengo mis pies, a saber cómo habrá tenido los pies Pedro, ¿verdad? Peor que le quedaban pequeños los caites, ¿verdad? Pastor, ¿dónde leyó eso? Era un hombre acostumbrado a caminar. Y el Señor le dijo, Pedro le dijo, Señor, no me puede, no, ¿cómo me vas a limpiar los pies? Pedro, es que si no, tú no tienes parte conmigo, le dijo. Señor, entonces yo le dijo, Señor, yo ya sé, estoy todo sucio, no solo lávame los pies, lávame todo mejor, Señor, le dijo. Fue sincero, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se recuerda? No, Pedro, le dijo, tú ya estás limpio por la palabra, ya estás limpio, solo necesito lavarte los pies. Ahora, lavarse los pies es figura de qué? Sí, los pies son figura de caminar, pero lavar los pies es figura de qué? ¿De qué? Purificar. ¿Pero qué más? ¿O qué fue lo que dijo usted? ¿Purificar o caminar? Caminar. A ver, ayúdeme. Descontaminar. Muy bien. ¿Y cómo se descontamina uno? ¿Cómo? Mire, solo un valiente lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué los demás no lo dicen? Tal vez no saben o porque no se ministran, no les gusta. Yo no le voy a contar nada a un humano, yo solo ante Jehová. Mentira, hombre. Si no es capaz de contarle sus problemas a un humano, a Dios no. Si la Biblia dice que si nosotros no decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano que tenemos a la par, que lo podemos tocar, que lo podemos sentir, no podemos amar a Dios. O sea que hay cosas que son básicas aquí en la tierra.
La administración ya no va a servir allá en el cielo, porque allá en el cielo es aquí en la tierra donde necesitamos. Mire, usted ya está limpio por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero que fue derramada. Usted ya está limpio completamente. Aleluya. Solo necesita limpiarse los pies. Y como los pies es vergonzoso que se los vean, ¿verdad? Peor si tiene no unos Juanitos, sino unos Juanetes así de este tamaño, ¿verdad? Cuando usted le dice, ay, se me cayó la pelota, y la puede agarrar así con los pies, ¿verdad? Con las uñas. Aquí está, hijo, le dice, se las da, ¿verdad? Pero entonces es necesario que nos ministremos, iglesia. Busque la limpieza. Al final de todo, recuérdese bien lo que le estoy diciendo. Necesitamos siempre limpiarnos. Lo que pasa es de que por malos ministros, por malos sacerdotes, es que la administración se ve mal. Pero no todos somos así, amén. Así es de que usted ya sabe, quiere ser limpio al 100%, ministrese. Ok, veamos qué más. Job capítulo 5 y verso 17. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Ay, mire, ¿cuántos quieren ser reprendidos? Mire, pero aquí dice, aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Ay, ay, ay. ¿Se recuerda que hablábamos de la obediencia? El que es hijo aprende a ser disciplinado. Pero óigame bien lo que le estoy diciendo. El que es hijo de Dios y se mantiene limpio, aprende él a ser disciplinado para que no lo disciplinen. El problema es que muchos no son disciplinados, por eso necesitan ser disciplinados. Ay, pastor, yo qué bueno, porque yo tengo 80 años de que nadie me discipline. Entonces hay que ver también, pues, ¿verdad? Porque en algún momento necesitamos disciplina. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Mejor sigo aquí con el verso. Mire, dice la disciplina del Todopoderoso, el verso 18, porque Él inflige dolor y da alivio, Él hiere y sus manos también sanan. El verso 19, de 6 aflicciones te librará y en 7 no te tocará el mal. O sea que el Señor nos ha librado. Este sexto año que estamos teniendo, el Señor nos va a librar de muchas aflicciones. Y todavía dice, en el 7º no te va a tocar el mal. Ahora, yo lo invito para que, ahorita por el tiempo, pero en el verso 20 y 21 están las 6 cosas, las 7 cosas, por ejemplo, que dice aquí que el Señor nos va a librar de las aflicciones. Vaya y léalo, porque es poderoso. Es poderoso de las cosas que el Señor nos va a librar. Entonces la bendición que hay en el número 6 es que Él nos va a librar de las aflicciones. Mire, yo cuando vi esto dije, Señor, gracias. Gracias porque ¿acaso no tenemos aflicciones? ¿O usted no se aflige? No, pastor, viera que yo, temple de acero, cuidadito. No, las aflicciones, a veces se aflige uno por cositas chiquititas. Cosas espirituales, por cosas materiales. A veces hay aflicciones por enfermedades, por soledades, por desprecios. Tantas cosas que pueden afligir el alma del Hijo de Dios. Pero dice aquí que el Señor nos va a librar de estas 6 aflicciones. Mire, entonces, si usted y yo aprendemos, si nos venimos recapitulando, vemos la obediencia, el Señor nos va a librar de las aflicciones. Dígale a su hermano, ¿el Señor te está librando de aflicciones? Si la respuesta fue sí, dígale aleluya. Pero si le dice no de todas, entonces pregúntele, ¿eres obediente? Ahora, la palabra aflicción se dice en el hebreo tzara. Mire de las cosas que nos va a librar, de problemas, de angustias, de rivales, de venganza, pero la que más me llamó la atención es que nos va a librar de tribulación. Aleluya. Entonces quiere decir que un fruto maravilloso de la obediencia es que vamos a ser librados de la tribulación que viene. Aleluya. Entonces sí vale la pena ser obediente. Mire, tengo que ser sincero, ¿verdad? No es fácil ser obediente. ¿Se recuerda cuando su mamá le decía, hijita,
ven a ayudarme aquí a lavar los trastos. Y habían algunas que, como usted indique, oh madre mía, así volando, ¿verdad? Y ya terminé de lavar los trastos. ¿Quiere que lave la ropa también, madre? O los hijos, ¿verdad? Hijo, anda a arreglar tu cuarto. Como usted indique, oh padre hermoso. Rapidito, ¿verdad? ¿Qué, hermano? Le dice, mira, quiero que me ahí. Y se va volando, hermano. Se levanta y ni recoge los platos de donde comió. Mira, yo me recuerdo que mi papá nos decía, tenés cola larga, ¿verdad? Y yo no le entendía. ¿Por qué? Porque uno salía y dejaba la puerta abierta. Yo decía, ¿dónde? Yo no miro, decía. Hasta que aprendí a cerrar la puerta. Pero entonces, la obediencia trae bendición, iglesia. ¿Qué mejor que ser obedientes para el Señor? Amén. Isaías 6:1, mire esta bendición que hay en el número 6, usted se la tiene que pedir al Señor. Isaías 6:1 dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Pero es que usted como que no está despierto. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Quisiera verlo así, que de repente usted está en su casa orando y el Señor se le aparece. ¿Cuántos quisieran tener así una parucía del Señor? Pero primero tiene que morirse el rey Usías. Para poder ver al Señor en su vida tiene que estar muerto el rey Usías. El rey Usías es el que impide la relación con Dios. El rey Usías es aquel que impide su comunión con el Señor. A veces el rey Usías es el carácter que usted tiene. A veces el rey Usías es lo mentiroso que es. Ay, pastor, ya empezó con las pedradas. No, yo solamente le estoy compartiendo la palabra. Primero tiene que estar muerto el rey Usías para poderlo ver. Si no, no lo vamos a poder ver. Ok, Isaías dice que lo vio sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba todo el templo. Mire la visión que tuvo el profeta Isaías. Vio que el Señor, mire, lo vio en su majestuosidad del templo lleno de su presencia y su manto dice que llenaba todo. Ahora, pero lo vamos a leer aquí, lo voy a leer. Mire cómo dice. Dice el verso 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Oh, mire qué interesante. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, en el verso número 3 o más adelante dice, y entonces dijo Isaías, yo siendo de labios inmundos, he visto al Señor. ¿Sabe qué fue lo que le trajo esta visión del Señor al profeta Isaías? Que se reconociera cómo estaba él delante de Dios. Cada vez que usted tenga una experiencia, cada vez que tenga una visitación de parte de Dios, es primero para bendecirlo, pero también para darle a entender qué es lo que le hace falta mejorar. Aunque solo 2 amenes, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías dice, Señor, ¿cómo te pude ver si soy de labios inmundos? Le pregunto yo a usted, ¿qué profesión tenía Isaías? ¿Cómo? ¿Y qué instrumento usaba Isaías? ¿Cuál? ¿Qué instrumento utilizaba Isaías? La boca, ¿verdad? Si era profeta, la boca para profetizar. Y él dice, tengo labios inmundos. Cada vez que sientes la presencia de Dios, algo tiene que cambiar en ti. Tienes que reflejarte y darte cuenta, Señor, necesito cambiar, necesito entregar esta área. Pero dice de que habían serafines que tenían 6 alas. Mire, entonces el número 6 aquí, esto tiene tres cosas, la enseñanza. Primero dice que con 2 alas se cubrían el rostro. ¿Sabe de qué es figura de cubrirse el rostro? A ver, piense un poquito, ayúdeme en esta noche.
¿Por qué hay algunos que se cubren el rostro? Para no pecar. Muy bien. Las doncellas, ¿por qué se cubren el rostro? ¿Por qué? ¿Por qué una mujer se cubre el rostro? ¿Cómo? Por sujeción, sí, no, pero lo normal es para reflejar que está virgen, ¿verdad? Pura. Una mujer se cubre el rostro. Claro, yo entendí lo del velo, sí, yo lo entiendo. Por sujeción, y es cierto. Y mientras yo predicando, allá viendo YouTube, la obediencia, ay Padre Santo, este video va a estar alegre. Entonces, ¿por qué se cubren el rostro? ¿Por qué se cubren el rostro? ¿Por qué? En señal de pureza. Entonces, son seres que se mantenían puros. Entonces, lo que nos habla a nosotros primero es la pureza que usted y yo debemos de mantener delante de Dios. La pureza que debemos de tener delante de Dios. Dice que con 2 cubrían sus pies. Nuestro caminar tiene que ser santo delante de Dios. Nuestro caminar tiene que ser en santidad delante de Dios. Dígale a su hermano, camina en santidad. Dígale a su hermano, camina en santidad. Y dice que con 2 volaban. Eso es figura de estar en las alturas. Como le decía la vez pasada, no en las bajuras, ¿verdad? En las alturas. Quiere decirle que usted y yo tenemos que buscar una vida espiritual. No acomodarnos. Yo soy cristiano, pero yo soy cristiano de la secreta. Algunos, ¿verdad? En la iglesia sí todos saben que es cristiano, pero en el trabajo, cuidadito. Y se encuentra un hermano, ¿cómo está? Shh, cállese, no me diga hermano. No me diga hermano, me van a despedir. Ay. ¿A ustedes son hermanos? Sí, pero solo de papá, ¿verdad? Ahora, por Dios, ¿verdad? Solo de papá, porque no le quiere decir la verdad, se avergüenza. Dice la Biblia que aquel que se avergüence aquí en la tierra, Dios se va a avergonzar delante de sus santos ángeles allá en el cielo. Ay, Dios guarde. Entonces, y fíjese que la palabra serafín viene del hebreo seraf, que significa arder. Una llama encendida. Estar en un avivamiento delante de Dios. Ahora, ¿qué es estar en avivamiento? Le pregunto, ¿qué será un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué entiende usted por avivamiento? Lleno del Espíritu, sí, está bien. Pero ¿qué más será estar en avivamiento? Dar testimonio de agradar a Dios. Me deja que le diga una. Era alguien que estaba muerto y de repente se avivó, prendió fuego. Estaba todo apagado antes, pero ahora está encendido por la gracia de Dios. Está encendido por la unción del Espíritu Santo y ahora no hay nada ni nadie que le apague ese avivamiento, ese fuego en su interior. Puede hacer que vengan problemas, puede hacer que vengan tribulaciones o lo que usted quiera, pero ese avivamiento nadie se lo va a quitar. Pero ¿cómo viene ese avivamiento? Aquí, mire, fácilmente lo vemos, ¿verdad? Manteniéndonos en pureza, en nuestro caminar en santidad, viviendo en las alturas. Toda esa enseñanza es en el número 6. Naomita, si me puedes ayudar. Mientras se preparan los hermanos. Mire, Mateo capítulo 17, verso 1 dice: 6 días después, 6 días, miren, note el número 6 otra vez. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Mire, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mire qué interesante es esta palabra, porque el Señor no se los llevó a todos. Pasaron 6 días, y se llevó a Pedro, a Juan y Jacobo, 3, múltiplo de 6, ¿verdad? Se llevó a 3. Y delante de ellos se transfiguró, dice. Y dice que sus rostros
Mire, dice, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Cómo habrá sido de intensa lo que ellos estaban viendo? Entonces, en este sexto día, o en este sexto año, o es la bendición que hay en el número 6, es que Dios te puede hacer cambiar tu rostro y tus vestiduras. Pero eso es para que es el grupo de los 3, Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, ¿por qué Pedro, Juan y Jacobo? Usted sabe que el Señor tenía muchos que lo seguían, las multitudes seguían a Jesús. Las multitudes lo apretaban, pero no todos desprendían virtud de él. Las multitudes, después de que lo seguían y lo apretaban, las mismas multitudes lo dejaron. Las mismas multitudes que decían, Hosana al hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Esos mismos, 2 semanas después, le dijeron, crucifícalo. En las mismas multitudes. Pero él escogió 12, y de los 12, 3. Y todavía, si nos vamos más, de los 3, 1, Juan. Porque él los escogió, pero Juan decidió amar al Señor más que todos. Aunque quizás cuando yo llegue allá me van a decir, ¿y por qué estás diciendo que solo Juan amaba más? Porque los otros también lo amaban, pero Juan amaba más. Entonces note que la bendición es resplandecer el rostro. ¿Qué significa? Mire, hay una bendición que dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa es una expresión en hebreo, se la voy a decir así rápidamente, que significa el acercarse a alguien, al ponerse cerca de su rostro y sonreírle. Ay, mire, por eso, mire qué bendición más preciosa. Cuando a usted alguien le diga que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que le está diciendo es que el Señor te sonría. Y eso lo vemos nosotros con solo al levantarse el sol en la mañana y cuando le pega el sol a usted en la cara. Esa es la bendición de Dios. Pero entonces cuando el Señor se acerca a uno, es porque nos quiere bendecir, pero porque quiere estar cerca de nosotros. Quiere que cambie nuestras actitudes, limpiar nuestras vestiduras, nos quiere transformar, que ya no seamos iguales de siempre. Si usted es cristiano igual que cuando se convirtió, pidámosle al Señor esta bendición para poder ser transformados. Y por último quiero decirle Juan 2:6. Y había allí 6 tinajas. Mire, es que hubiera querido tener más tiempo, pero 6 tinajas de piedra. Así éramos nosotros, pura piedra, puestas para ser usados en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Miren la casualidad, 2 o 3. ¿Se recuerda? Múltiplo de 6. Y una tinaja en el griego se dice judría, pero lo que significa es receptáculo para provisión familiar. O sea que la bendición del 6 es una bendición familiar. Ahora, usted se recuerda que estas 6 tinajas estaban ahí arrumbadas, ¿verdad? Vacías. Eran tinajas de piedra. ¿Y qué les mandaron a echar? Agua para limpiarlas, para llenarlas. El agua es figura de la palabra de Dios. El agua es figura del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, usted y yo somos esas tinajas que necesitamos esa agua. Primero para que nos limpie y segundo para que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando llegó el Señor, cuando el Señor Jesús les dijo, ahora agarren esas tinajas, agarren y llévensela al maestresala, al encargado de la fiesta. ¿Y se recuerdan qué se convirtieron las tinajas? ¿El agua? Se convirtieron en vino. Y cuando el encargado de la fiesta lo probó, le dijo, ¡qué buen vino! Tú, le dijo, preparaste el mejor vino para el final. La mayoría en las fiestas, imagínense, desde hace años eran añosos, ¿verdad? Porque
al principio preparaban el mejor vino, lo más exquisito. Y ya cuando estaban así bien avinados, ¿verdad? Les daban agua con saber qué, ¿verdad? Ya ni sentían. Pero le dijo, tú preparaste el mejor vino para el final. Esa es la figura, esa es la bendición del número 6. La bendición del vino del Señor es para ahora, para este tiempo. A nosotros nos ha tocado el final. Mire, bendito tiempo que estamos viviendo, aunque sé que es difícil y quizás se va a poner peor, pero es el mejor tiempo, porque es donde está la abundancia, es donde está el mejor vino. Antes el Espíritu Santo jamás estaba dentro de nadie. Ahora el Espíritu Santo habita dentro de usted. Yo que usted hubiera dado gritos de júbilo, le hubiera dicho gracias al Señor. Antes no. Mire, antes Dios no se le decía mi Padre, antes solo se le decía al Señor. Pero el Señor Jesús les dijo, les voy a enseñar a orar. Más o menos tienen que decir Padre nuestro. Antes no se le decía Padre. Y Él nos acercó. Entonces el mejor vino es el que estamos experimentando ahora. Es el vino del número 6. Entonces, ya a estas alturas, yo creo que usted ya me entendió lo que quiere decir la bendición del número. Solo le voy a leer y ya con ya. Este es el último. Juan 12:1. Entonces Jesús 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y sucedió que en ese día número 6, una mujer rompió un nardo de perfume y lo derramó en el Señor. ¿Sabe qué es lo que trae el día número 6? Una relación con el Señor más cercana. Porque dice que esta mujer rompe el alabastro de nardo puro. Y dice que la casa se llenó del perfume. Usted se puede imaginar el aroma que el Señor deja cuando Él llega a un lugar. Un aroma tan exquisito de su presencia. Pero aquí, mire, significa aroma, nardo, ¿verdad? Nardo significa aroma, destellar, lámpara. Esto es bien interesante. Porque en el final de los tiempos, el Señor lo que va a buscar es que nuestra lámpara esté encendida, no apagada. Que no se nos haya acabado el aceite, que no se nos haya acabado el combustible que haga arder nuestro corazón de amor, de pasión por el Señor. Y sobre todo que andemos en pureza. Dice que era nardo puro, ¿verdad? Pisticos. Puro se dice pisticos. Y lo que significa puro es digno de confianza, genuino, no adulterado, es decir, sincero. ¿Cree que esta es una buena noche para que nos sinceremos delante del Señor? Más que nos vamos a presentar a la mesa del Señor. Así es de que yo le invito para que cierre sus ojos. Solo le dejo ese último ahí en Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Aquí se le agrega otras 2 cosas. ¿Se recuerda que vimos 3 cosas de las 6 alas? Aquí le agregó ojos por dentro y por fuera. O sea que lo que trae la bendición del número 6 es una apertura de ojos, tener una visión diferente. Ya no vamos a ser iguales. ¿Por qué no ahí en su corazón le dice al Señor: abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Purifica mi ser, Señor. Purifica mi ser, Señor. Abre mis ojos, yo quiero verte, Señor. ¿Se recuerda que le dije que se necesita para poder ver al Señor? Que el rey esté muerto. Solo así. Que muera todo lo que no le agrada al Señor. ¿No será que usted le tendrá que decir al Señor hoy: Señor, que muera esto que no te agrada? Que mueran los malos pensamientos, los malos sentimientos, los malos deseos.
Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. La bendición del número 6 es que Dios nos va a bendecir grandemente si obedecemos, iglesia. Si caminamos en obediencia, en humildad al Señor Jesús. Oh Padre, mira a tu pueblo, Señor, que esta noche te dice: necesito de ti, Señor. Abre mis ojos. Yo quiero verte, Jesús. Oh sí, Señor.